Hola, mami, buenos días. Hola, preciosa, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo amaneciste, mi corazón? Bien, Qué bueno. ¿Cómo te fue el fin de semana? bien. ¿Tu nombre es? Gisela Andrade. Ujú. Dice Andrade. Vamos a ver quién más se conecta por aquí con nosotros, Giselle. A ver, buenos días. ¿Quién llegó por ahí? Buenos días, ¿quién llegó? Buenos días. Buenos días, ¿Quién llegó por ahí? Ángel Reina. Ángel Reina. ¿Me ves, Ángel? ¿Me ves, Giselle? Sí, Ay, ¿cómo están ustedes? bien. Ay, qué bueno. Estoy invitando, invitando a más personas para que se unan con nosotros. Me estoy llamando para ver quién más se quiere conectar con nosotros, con Giselle y con Ángel. Vamos a ver quién nos atiende por ahí. Ya saben que el viernes nos conectamos a las 9, ¿ok? El jueves. El jueves nos conectamos. Ok, El jueves nos ok. toca a las 9. Mm, ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien. Ya vamos a esperar un momentito. Vamos a hacer la oración del día de hoy para iniciar entonces, porque ya más nadie se nos ha conectado. Y así poquito a poco nos vamos agregando las actividades, ¿ok? Ajá, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte beso a Papá Dios y decimos feliz día. A ver, ¿cómo le fue con las actividades del fin de semana? ¿Qué realizaron? Hoy le vamos a traer un tema, ¿verdad? Que va a ser muy interesante para nosotros. El tema es de los textos orales narrativos. ¿Ustedes habrán escuchado algo al respecto? ¿Habrán escuchado qué es eso de texto oral narrativo? No. A ver, No. cuando yo hablo de una narración, ¿verdad? Es narrar, es relatar lo que nos ocurre a nosotros o a otras personas. Por ejemplo, ¿qué nos está ocurriendo a nosotros ahorita? Que estamos viendo una clase virtual en donde nos está ocurriendo que tenemos que vernos por vía internet, ya que no podemos salir de la casa, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de un texto narrativo, voy a narrar lo que está ocurriendo en nosotros, lo que está ocurriendo en nosotros. Entonces, dame un ejemplo, Giselle, de un texto narrativo, de lo que te estoy hablando.
Nárrame algo. Por lo menos ahorita, Dagna, Giselle. ¿Tú estás dónde? En la casa, ¿verdad, Giselle? Ujú. Ajá. Y tienes los audífonos puestos, ¿verdad? Para escuchar la clase. Entonces, esto es una narración, es algo que te está pasando, ¿verdad, mami? Entonces, eso es un texto narrativo. A ver, Ángel, dame algo para el texto narrativo. Dime un ejemplo, Ángel. Por lo menos tú, Ángel, estás en la casa también, ¿verdad? Observando por la computadora la clase virtual. Tienes que narrar, estás en la casa, ¿con quién? Con tus padres, con tu hermano, ¿con quién? Entonces, eso es un texto narrativo, repito. La narración, ¿verdad? Es narrar, es relatar lo que nos ocurre a nosotros o a otras personas. Los textos narrativos, ¿verdad? Son los hechos narrados que pueden ser reales o imaginarios. Al contar algo agradable que nos sucedió, podemos disfrutar un poco, una vez más, y gracias a la memoria, los hechos que ocurren. Por ejemplo, yo puedo contarles a ustedes una historia que ayer yo estaba en mi casa y estaba lavando, de repente empezó a llover y yo salí corriendo a buscar la ropa. En eso mi perrito se fue detrás de mí y se ha resbalado con el charco de agua. Y entonces yo me eché a reír. Entonces, esto es un texto que le estoy narrando, es algo narrativo y que mi memoria la recuerda, ¿verdad? Estoy recordando el hecho, lo que pasó ayer, ¿cierto? Entonces, cuando me refiero a lo que es el texto narrativo, ¿verdad? Ya saben que son los hechos narrados que pueden ser reales o imaginarios. Buenos días, buenos días. ¿Quién se acaba de conectar por ahí ahorita? Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién acaba de llegar ahorita? Buenos días. Siempre, siempre, si hago algo malo, lo hago mal. ¿Quién está presente ahorita aquí? Aquí tengo a Giselle, a Ángel y ¿quién más está conectado? ¿Cómo te llamas tú? No escucho nada. Escríbeme tu nombre, hijo, por texto. Ok. Continuamos la clase mientras que mi compañero me escribe el nombre. Este, hablamos de textos orales narrativos entonces. También podemos crear historias, ¿oyeron? Giselle y Ángel, podemos crear historias, ¿verdad? Una vez, ¿ah? Podemos crear historias para expresar nuestros deseos y sueños, nuestras inquietudes y dificultades, ¿ok? A ver, al momento de narrar una historia es importante ordenar lo ocurrido, porque yo no puedo empezar desde el fin, después hago la narración y después el inicio, no. Debo de tener un orden, hacer un inicio, después un desarrollo y después un cierre. A ver, mi amiga Giselle, cuéntame una historia, hazme un texto narrativo de lo que te estamos explicando. Bueno, ayer fue como helado. Ujú, ujú, cuéntame.
Y fui a tomarme fotos. Ajá, te fuiste a tomar fotos. Ujú, ¿qué más? Después me vine para acá, para la casa, a Ujú. comer. Luego me acosté a dormir. Mm, mm, mm. Muy, muy bien, excelente. Buenos días, Muy bien, Giselle, presente. te ganaste un puntito conmigo. A ver, Ángel Reina, Ángel, Ángel. No te escucho bien, maestra. Ajá, ¿no me escuchas bien, Ángel? Cuéntame el texto narrativo. ¿Mm? Al momento de narrar la historia, recuerde que es importante el orden, ¿ok? Ordenar lo que ocurre, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a otra parte, que serían los elementos del texto narrativo, ¿ok? Cuando estoy hablando de los elementos, hablo de las personas, de la acción y el ambiente. Cuando me refiero a las personas, son los seres, personas, animales o cosas. Por ejemplo, en un texto narrativo puedo comenzar mi perrito, ya yo estoy hablando ahí, ¿verdad? De un animal y entra parte del personaje. Si yo digo que la casa es grande, ya la casa vendría siendo el personaje del texto, ¿ok? Cuando me refiero a la acción, es el conjunto de actividades que realizan diferentes acciones. Vendría siendo en dónde se va a realizar el, dónde se va a realizar el hecho, la acción. Por ejemplo, puede ser, ¿verdad? Puede ser en las acciones, pueden ser en una casa, en un colegio, puede ser en la playa, en un bosque, en la montaña. Entonces, tenemos que estar pendientes donde se hace la acción. Puede ser en una montaña, a ver, ¿dónde te gustaría a ti, Giselle, que se hiciera la acción? En las montañas. En la montaña. Y a ver, Ángel, ¿dónde te gustaría a ti hacer una historia, una acción, Ángel Reina? En la playa. En la playa. ¿Y a ti, mi amor, dónde te gustaría? Que no me ha dicho su nombre todavía. ¿No? Ismael Pirachi. Ismael Pirachica. Ismael, ¿dónde te gustaría, Ismael? En la playa. ¿No? En la playa. Entonces tenemos a Ángel a Ángel y a Ismael le gustaría en la playa y a mi amiga Giselle en la montaña. Ok, ahora vamos a hacer el ambiente. El ambiente, ya tenemos la acción, el ambiente es el lugar, la época y el momento en que se desarrolla la historia y las acciones. Ok, entonces bueno, ya ahí la vamos a hacer en la playa, en las montañas. Ya dijimos, ajá, y el lugar y en la época. ¿Quieren que sea en esta época o en la época pasada o en la época futura? ¿Cómo les gustaría a ustedes? ¿Ah? En esta época. ¿Dónde les gustaría? ¿Mm? A ver, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, el inicio es presentar la historia. ¿Qué hago en el inicio entonces? Presento la historia. En el nudo, ¿qué vendría siendo el nudo? El nudo es el cuento, las acciones,
la acción donde se va a realizar. Ajá. Y el desenlace es lo que explico cómo termina el relato. A ver, aquí dice, mencione los tipos de hechos de una narración y escribo un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los tipos de hechos de narración? ¿Cuáles son? Vendría siendo el inicio, el nudo y el desarrollo. A ver, ¿quién sabe de alguna comiquita que le guste? ¿Quién me puede decir algo? ¿Recuerdan alguna comiquita? Ajá. Ismael, ¿qué comiquita recuerdan? A ver, de esas comiquitas que recuerden, dígame el nombre. ¿Cómo se llama la comiquita que les gusta? Bob Esponja. Ok, muy bien, Bob Esponja. Bob Esponja tiene personajes, ¿verdad? ¿Cuáles son los personajes de Bob Esponja? La curita. La curita. ¿Qué más? Patricio. Patricio. Ajá, el lugar. ¿Dónde es el lugar y la acción donde se desarrolla esa historia de esa comiquita de Bob Esponja? Debajo del mar. Debajo del mar. Ah, ajá, y la acción, ¿cuál será la acción ahí de ese cuento? A ver. A ver, ¿quién me dice de otra comiquita? A ver, si yo hablo de la comiquita a ver. Dígame el nombre de una comiquita. ¿Mm? El nombre de una comiquita. Ninja Go. ¿Mm? Ajá, dígame ustedes el nombre de una comiquita. Pepa. ¿Mm? Para desarrollar una historia. A ver, vamos a crear entre nosotros cuatro una historia. ¿Qué les parece? Yo les voy a leer, yo les voy a ustedes a leer, yo les voy a ustedes a echar un cuento, una historia y ustedes van a estar muy pendientes de esa lectura, de ese cuento que yo les voy a narrar, para que ustedes me digan quiénes son los personajes de este cuento, en dónde, cuál fue la acción y en dónde se realiza la historia. ¿Ok? Ok. Le voy a echar un cuento. Había una vez un pueblo muy pequeño. Ese pueblo se llamaba Glaviluz. Glaviluz era una ciudad, ¿verdad? Donde ahí existía una plaza. En esa plaza había un maravilloso árbol, bellísimo. El árbol tenía muchas ramas de colores, tenía hojas de colores. Unas eran amarillas, verdes, moradas, azules, rojas, celeste, todos los colores que ustedes se pueden imaginar. Era un árbol hermoso en donde los niños les gustaba ir a ese árbol
para jugar y compartir entre todos los amigos. Pero el árbol, cuando veía a los niños, el árbol se alegraba. Él era un árbol que le vivía, era riéndose todo el día. Se reía y se reía, se reía y se reía. Entonces, ahí en ese pueblo, la gente escuchaba al árbol reír y el árbol se reía. Ja, 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 ja. Cuando los niños, cuando los niños corrían y jugaban en el alrededor del árbol. Un día, en el pueblo vecino, había un hombre malvado, gruñón, era feo, narizón, era horrible. Tenía unas arrugas por todas las caras y un pura feo. Ese, ese hombre gruñón no le gustaba ver al árbol reírse y no quería que los niños se divirtieran y disfrutaban. Llega la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, de repente vino el ogro del pueblo vecino al pueblo de Glavilú y caminaba en puntita para que los niños no se despertaran. El hombre malvado llegó y se llegó hasta donde estaba aquel hermoso árbol y empezó a arrancar las hojas, las ramas, le empezó a caer a patadas fuertes a ese árbol. El árbol se fue entristeciendo y el árbol dejó de reír. A la mañana, cuando sale el sol, los niños se despiertan contentos para ir a donde está el árbol. Y cuando llegan allá, a que no adivinan qué pasó. El árbol estaba triste, no tenía ni una hoja de colores. Todas las ramas las había arrancado el hombre malvado. De repente, los niños se empezaron a llorar. Eran muchos niños que estaban ahí, que siempre iban. Los niños se reunieron en grupo, así calladitos, y los niños dijeron, vamos a regalarle risa y alegría al árbol, para que el árbol le vuelva a salir sus hermosas hojas y sus hermosas ramas. Entonces vino, vinieron los niños, vinieron los niños y aceptaron el trato. Entonces ellos dijeron, vamos a regalarle risa a los niños, los niños les regalamos risa a quién, al árbol, para que al árbol le salieran sus hermosas ramas. De repente comenzaron a reírse los niños. Ja, 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 ja. Y el árbol comenzó, comenzó a desarrollar unas hermosas ramas. Le salieron hojas de colores, hasta las mariposas les gustó tanto que llegaron y se convirtieron en unas hermosas flores y unas ramas bellísimas de muchos colores y los niños le regresaron la alegría otra vez al pueblo y el hombre malvado se tuvo que ir triste, desconsolado porque los niños ganaron y triunfaron con el árbol. Y colorín colorete, este cuento se lo llevó un cohete. Vamos a darle un aplauso al cuento. Ajá. Ahora pregunto, de ese cuento que yo les acabo de decir, ¿quién es el personaje del cuento? A ver, ¿quiénes eran los que estaban en el cuento? El árbol. El árbol. El árbol. Árbol. Ajá. ¿Y quién más? ¿Quién estaba ahí? El gruñón. El gruñón.
A ver, ¿quiénes son los personajes? El árbol, ¿quién más? El árbol. ¿Mm? Los niños, los niños. Los Los niños, ¿quiénes niños. más? ¿Quién más? A ver, ¿quién está conectado por aquí que tiene el correo? Mary Joana Moreno. ¿Quién está conectado por aquí que no tiene el micrófono? Está apagado para que prenda el micrófono. ¿Quién está conectado por aquí? Prenda el micrófono, por favor, para poderlo escuchar. A ver, ¿en dónde se desarrolló la historia? ¿Dónde se En desarrolló la la historia? isla. ¿En dónde es el lugar? En la isla. En la isla, en la isla. ¿En dónde? En una isla. La isla. En una isla. Mm. El cuento fue hecho en una isla. Sí. No, no fue en una isla. ¿Fue en dónde? En un pueblo. ¿Dónde fue la historia? A ver, no te escucho, Giselle. Cuando quiere escribir. Y ahí ¿Dónde fue la una ciudad historia? pequeñita. Ajá, en una ciudad pequeñita. Muy bien, excelente. A ver, ¿qué dije yo de la narración? Que la narración, ¿qué era? Es narrar, La es rana sí. relatar lo que nos ocurre a, a nosotros o a otras personas. Cuando estoy hablando de los elementos del texto narrativo, les dije que los elementos son las personas, las acciones y el ambiente. Les dije que las personas, ¿cuáles son? Son los seres, las personas como animales o cosas. Cuando digo de las acciones, que hablo de las acciones, es el conjunto de actividades que realizan diferentes acciones. Por ejemplo, en el cuento que yo les acabo de decir, ¿cuáles son los personajes? Es el árbol, los niños y el señor Gruñón. Cuando yo hablo de la acción, que es el conjunto de actividades que realizan diferentes acciones, es cuando llega el día, llega la noche, pasó algo de día y pasó algo de noche. De día eran que los niños se reunían con el árbol para jugar, divertirse y reírse. Y de noche, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la otra acción? Cuando vino el hombre malo a destruir El el malo. árbol. Entonces, ahí ocurrieron dos acciones, ¿verdad? Cuando hablo del ambiente, es el lugar, la época y el momento en que se desarrolla la historia y las acciones. Aquí donde se desarrolló la historia, en un pueblo vecino de un pueblo pequeño donde únicamente había una plaza. Ahora sí me están entendiendo. Sí. ¿Me están entendiendo? Sí. Sí. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice Ángel Reina?
Ángel, Sí, ¿me escucha? sí. A ver, entonces ya saben que para la próxima clase van a realizarme esta actividad que habla de las... Mencioné los tipos de hechos. Ya saben que ya comenzamos el, eh, el segundo corte. El primer corte es el primer corte, pero la segunda parte del primer corte, ¿ok? Ya ahorita culminamos todas las actividades, ¿verdad? Que llegaron hasta el viernes. Ahora vamos a pasar al segundo corte del primer lapso, ¿ok? Hay pocas actividades en esta vez. Cualquier cosita me llama y me pregunta. ¿Ok, muchachos? No se conectó más nadie. Y ya vamos a casi a terminar la actividad. Preguntas, ¿qué preguntas quieren hacerme? A ver, ¿qué preguntas quieren hacer? Ay, que hay que conectarse jueves y viernes. Lo cambiaron. No, no, no. El team es el día, el jueves. Cambiamos fue la hora. Los lunes, no, el próximo team es el viernes. El lunes vamos a ver team a esta hora, de 8 a 8:45. Y el viernes vamos a tener team a las 9 de la mañana. A las 9, el viernes a las 9. ¿Aló? ¿No? ¿Me escuchan? Ajá. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. A ver, ¿quién me dice otra pregunta? A ver, Giselle, ¿qué me quieres preguntar? Que te estás tocando la cabecita desde hace rato. Profe, Eres muy linda, Giselle. el lunes, gracias. ¿Ah? El lunes, ¿a qué hora? El lunes nos conectamos a las 8, ¿ok? A Y las 8. a las 8. Y el viernes a las 9, ¿oíste, Giselle? Ajá. El viernes vamos a hablar de otro tema, ¿ok? Y van a realizar las actividades que ya hoy les monté en el aula virtual del área del lenguaje, que ahí van a tener el tema que les monté. Solamente tienen una actividad en el área del lenguaje, ¿ok? Y a todos ustedes de verdad les digo que gracias por conectarse en el día de hoy. Gracias por su apoyo, gracias por estar siempre pendientes de sus actividades, de verdad se les quiere, se les ama mucho. Nos vemos, pues me tengo que desconectar. Nos vemos entonces cuando el viernes a las 9 de la mañana. ¿Ok, Giselle? ¿Ok, Juan Pablo? ¿Ok, Ángel? Ismael, Sí. nos conectamos cuando? El viernes, ¿ok? Bueno, bye bye. Bye. Dios me los bendiga. Chao.